Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, nosotros somos Mariana Bustamante, Mariana Girón y Camilo Bernal. Somos estudiantes de Uniminuto y hoy venimos a conocer como la experiencia que se vive acá en Pan, así que tenemos algunas preguntas básicas que queremos conocer sobre la corporación. Así que comencemos. La primera pregunta es, ¿cómo es la experiencia de la educación de la Corporación PAM? Bueno, la experiencia en la educación en PAN la vivimos desde diferentes partes por los diferentes programas que tenemos. Les voy a contar todos de ellos. El primero es la educación que vivimos desde el programa de prevención. Este es un programa para niños y niñas de primera infancia, de 0 a 5 años, en el que les hacemos todo el acompañamiento, pero no solo desde la parte de educación, en las que se hacen diferentes metodologías para que los niños aprendan cosas nuevas y las vivan, sino también toda la parte en salud, en nutrición, y además estamos haciendo un acompañamiento a las familias. Entonces no es simplemente que los niños vengan a las sedes a aprender, sino que haya un acompañamiento integral. Entonces es una educación en no solo cosas para la vida, sino también cómo se lavan las manos, cómo se deben lavar los dientes, cómo es una alimentación. Entonces es una educación integral en el que también apoyamos a las familias, porque prevención, la idea es prevenir futuros abusos o futuras vulneraciones de los derechos. Entonces es un acompañamiento integral a los niños y las familias. Ahí se trabaja a través de experiencias que hacen con los niños. Entonces cada profe con su grupo decide qué hacer. Entonces hay experiencias desde conocer qué es el agua, para qué sirve, a profesiones como quiénes son los médicos, quiénes son los bomberos, qué animales tenemos, qué nos rodea. Entonces son experiencias pensadas para los niños, pero también que les sirvan a las familias para seguir apoyando este proceso en casa. Nuestra segunda línea de atención es la de protección. Ahí la educación depende de la modalidad y es un poco diferente. En el internado son niños que sus derechos fueron vulnerados y habitan el internado 24/7, entonces les garantizamos la educación formal, ¿cierto? Ellos van al colegio, o sea, más bien el colegio viene a ellos, pero tienen la educación como ir a un colegio en primero, segundo, tercero de bachillerato, y según las condiciones con las que entra el niño al internado se define a qué año entran, qué necesitan fortalecer, si es matemáticas, si es lectura, pero también como son niños que están internados y que están haciendo un proceso con nosotros, reciben toda la parte de educación en proyecto de vida. ¿Qué otros talentos tienes? ¿Qué otras habilidades? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Entonces no es solamente como sepas sumar y leer, que es muy importante para que ellos se desarrollen, sino otro tipo de educación también importante en tema de derechos, porque son niños que fueron vulnerados. Entonces se debe garantizar que cuando este niño egrese, pues tenga todas las herramientas posibles para la no repetición. Y también trabajamos con las familias, quienes de ellos pueden retornar a su red de apoyo para hacer un trabajo sumamente importante para que puedan estar fortalecidos, para que el niño pueda volver ahí y no vuelva a haber una vulneración. En el hogar de paso es esa primera medida a la que llegan todos los niños de 0 a 11 años que sus derechos fueron vulnerados, y ahí la educación es un poco diferente porque los niños están en una medida más transitoria, ¿cierto? Entonces si un niño está 3 días o 4, mientras se define qué se hace con ellos, pues no podemos garantizarles que les vamos a enseñar a sumar, sino que también se trabaja un poco por experiencia de grupo y es muy desde el niño que quiere aprender. Entonces llega un niño nuevo y dice, ¿por qué los flamingos son rosados? Entonces durante esos días exploran por qué los flamingos son rosados, hacen horas de teatro, trabajan mucho desde la educación en el arte, en el baile, en la yoga, porque no se le puede hacer una educación formal porque son niños que están pasando muy rápido, entonces no hay forma de tener un proceso. Entonces es una educación más desde el arte, más desde el juego, más desde la lúdica, para que el tiempo en el que estén ahí ellos se lleven algo grandioso. Y la otra medida es sobre sustitutos. Aquí digamos que la apoyo en educación no es tanta, garantizamos que los niños vayan a una escuela porque son niños que están en unas familias pues del común y corriente, que deciden acoger a los niños y ellos van a la educación en una institución pública, ¿cierto? No, nosotros no les damos esa educación, sino que garantizamos que estén yendo allá. Pero como en todos estos procesos de restablecimiento de derechos es muy importante la educación en otros muchos temas necesarios para este proceso de restablecimiento de derechos, como les mencioné, en el internado o en hogares de paso, que es todo el tema en derechos, en protección, en prevención, en proyecto de vida, en cosas tan básicas como el lavado de manos, lavado de dientes. Entonces no es una educación formal, pero sí se apoya que el niño y la familia esté en constante crecimiento, porque la idea es que en este programa las familias también se vayan fortaleciendo, las familias sustitutas también. Entonces a ellas también se les da un apoyo en cosas educativas, en capacitaciones, para que todo el mundo esté súper cualificado. Nuestra otra línea de atención se llama Construyendo Futuro. Esto es apoyo a jóvenes en todo el tema de orientación profesional y vocacional. Son jóvenes que ya están en la educación
¿cierto? Que hacen parte de una institución en Antioquia. Entonces lo que hacemos es la parte de la educación, es más, no tanto educarlos porque ellos ya están en un colegio, sino apoyar en esa educación quienes pueden ser, ¿cierto? Que les gusta, que quieren estudiar, que quieren hacer cuando sean grandes, para qué son buenos. Es que no, yo quiero estudiar administración, pero yo no sé sumar, entonces yo soy muy buena hablando, entonces mejor vámonos por la comunicación, ¿cierto? Todo ese acompañamiento, pero además cuando ingresan a la universidad, pues o a hacer alguna técnica o tecnología, ellos se les acompaña en todo ese proceso para que realmente puedan terminar sus materias, no pierdan las becas, ¿cierto? Entonces como no es nosotros darles tanto la educación, sino apoyarlos a que en su educación estén. Listo, Manu. Entonces a nosotros también nos gustaría conocer qué es lo que se está trabajando ahora y mucho más desde el área en la que tú te desenvuelves, que es el área de voluntariado. Bueno, el tema de la educación, les voy a contar un poco cómo funciona en el internado, que les comenté que se les da pues la educación formal, pero además también nos gusta llevarles otras experiencias a estos chicos para que aprendan de otras cosas. Entonces, con los voluntarios, pues ellos definen según lo que les gusta, lo que saben hacer y vienen a hacer talleres con los niños para enseñarles esas cosas. ¿Qué tenemos, digamos? Durante todo el año hemos tenido un voluntario rapero que ha venido a hacer talleres de rap con los niños. Entonces no es como que vino un día y ya y rapeamos, no, sino que hay un proceso, porque la idea es que los niños realmente aprendan de rap. Entonces, cómo se escribe, pues lo que puedo escribir, qué música uso, qué rima y qué no, cómo puedo grabar, cómo puedo expresarme para un video. Entonces es como ir llevando toda esa otra educación que uno a veces en el colegio tenía como extracurricular, ¿cierto? Que uno se metía a fútbol, a voleibol, a música, canto. Aquí tratamos de hacerlo también con ellos a través de los voluntarios o redes de apoyo. ¿Quién más viene? Digamos, en este momento tenemos un voluntario de escritura creativa que trabaja con los más grandes en todo el tema de narración, de cómo escribir, de cómo contar historias. Muy importante porque pues es necesario saber eso para la vida, ¿cierto? Muchas veces por los espacios o por las condiciones de los niños es muy difícil que accedan a ellos si no estuvieran acá. ¿Qué más voluntarios tenemos? Una profe de fotografía que también está trabajando con aquellos a los que les interesa la fotografía, porque en el internado hay 50 niños y niñas y la idea pues a uno no le gusta hacer todo, entonces es como a quién le gusta para que aprenda. Uno en su vida normal decide qué hacer y qué no, entonces la idea es que aunque estos niños están acá en un proceso, pues la idea es que igual se les fortalezca a quienes más les gusta. Entonces, cuáles son los planes, cómo tomar fotos, cómo de pronto manejar la iluminación. Tenemos otra que está haciendo unos talleres de cine con los más pequeños, entonces también es ver cuáles son las dinámicas de cada uno, quiénes saben leer, quiénes no, qué podemos hacer con estos, quiénes podemos hacer con los otros. Tenemos otra voluntaria que está apoyando en la parte de lectoescritura, entonces como desde los más pequeños que llegan que no saben ni leer y escribir, pueden aprender en ese proceso, ¿cierto? Entonces es como toda esa parte desde voluntarios que les nace, que les gusta, que yo sé de baile, que yo sé de yoga y vengo y hago eso con ellos. Tenemos una voluntaria de yoga que con los más pequeños hace actividades de yoga, ¿cierto? Las poses, la meditación, y a los más grandes les está enseñando cómo podrían ser futuros instructores de yoga, qué necesitan saber. Entonces es como llevarles estas otras opciones que muchas veces nosotros por vivir en nuestras casas podemos acceder a ellos. Y además tenemos otra estrategia que se llama Panas que Inspiran, que son personas profesionales, no profesionales, con lo que sea, que vienen a contarles a ellos qué hacen, ¿cierto? Entonces, si yo soy directora de cine, ¿qué implica ser directora de cine? ¿Cómo manejo un grupo? ¿Cómo manejo a los actores, ¿cierto? ¿Cómo son los planos? ¿Cómo estamos grabando? Y eso pues son niños que van aprendiendo qué hay afuera, pues porque ellos viven acá y pues se basan de lo que viven y conocen, pero si les traemos nuevas experiencias les permite abrir el mundo. Entonces por eso no es solo la educación necesaria obviamente para acceder a la universidad, para poderse graduar de un colegio, sino también para poderse desarrollar en la vida. Bueno, ya nos contaste un poquito sobre los programas, sobre las diferentes actividades que se hacen. Ahora contanos sobre cómo surgieron. Bueno, la corporación nace hace 51 años con doña Luz Castro de Gutiérrez. Ella es una gran influyente en la ciudad. Ella fue una de las primeras, o fue la fundadora también del Hospital General de Medellín, y en ese proceso se empezó a dar cuenta que muchas mamás llegaban y dejaban a los niños o no podían quedarse con ellos por muchas situaciones, porque de pronto ellas eran de calle o de pronto consumían algo, entonces o dejaban a los niños o no podían estar, y esos niños ella se empezó a pensar qué podemos hacer con ellos. Entonces hace 51 años nace PAN, con estas sedes empiezan a atender a los niños, y ya después, más adelante, en más años después, empezamos a tener diferentes programas
con aliados de la gobernación, de la alcaldía, del estado, ¿cierto? Que son a quienes operamos. Digamos, ya el próximo año cumplimos 20 años con hogares sustitutos, entonces no es que cuando nacimos teníamos todo, sino que ha sido una construcción a través de los años. Digamos, este año nació una nueva modalidad que se llama Familias Echando Bolas, que es todo el apoyo a familias migrantes venezolanas. Entonces también es dependiendo del contexto, las capacidades económicas que tenemos, las capacidades en talento que tenemos, cómo podemos apoyar a la sociedad que nos necesita, desde el Fuerte de Pan, que siempre es acompañamiento a familias y apoyo también para la prevención en alguna vulneración de los derechos de los niños. Entonces realmente empezamos atendiendo a niños, pero ya atendemos a adolescentes, a jóvenes, a familias, entonces el espectro va creciendo. Bueno, y a lo largo de los años hemos sido conocidos como Comité PAN, que significa Comité Privado de Asistencia a la Niñez. Este año cambiamos totalmente la imagen, cambiamos el logo y ya simplemente somos Corporación PAN, que pues anteriormente traducía Comité Privado de Asistencia a la Niñez, pero ya simplemente somos Corporación PAN. Entonces, PAN nace por eso, no es porque hay pan, no es porque hacemos pan, sino porque es a quienes protegemos, que es la niñez. ¿Tienes más preguntas? No, Manu, muchísimas gracias por Bueno, contarnos tu experiencia. No, otra vez, cancelado, borrado, otra vez. Bueno, Queremos... No estaba grabando. No, ay, no, sí estaba grabando.